Importante el tema de la fiscalización, ni bien entrar al ministerio respecto a estos programas, porque tiene como responsabilidad los alimentos y la vida de muchas personas que forman parte de este programa. Ni bien pasó lo de Cajamarca, vino una seguidilla de denuncias de lo que se encontraba en los almacenes del PRONA en distintos lugares y lo que se descubrió es la utilización de plaguicidas cuando no se deberían utilizar. Una serie de irregularidades, raticidas, ¿no? Ratas disecadas, en fin, durante muchas semanas. Entonces, ¿qué se está haciendo al respecto sobre esas denuncias, más allá de, obviamente, la lamentable muerte de los 3 niños, más lo encontrado los días después? ¿Qué pasa? ¿Qué evaluación se ha hecho respecto al PRONA? ¿O no se ha hecho nada porque ese programa va a pasar a inclusión social? No, de ninguna manera. En el PRONA primero había nombrado una nueva autoridad que estaba en el conjunto de esos procesos, en 2 procesos, ¿no? Uno de orden estructural, la necesidad de una reestructuración general del PRONA, que es lo que está aprobado ya y está constituido ya desde antes de ir al Congreso, eso ya estaba constituido, es decir, 1, la definición del nuevo órgano rector que será el MIDIS. 2, una comisión interna del MINDES que reestructure el PRONA y efectivamente medidas de emergencia que ya empezaron, medidas de emergencia que tienen que ver con la inspección de todos los locales en el país. Los proveedores. Indudablemente, no solamente la relación de los proveedores, sino la obligatoriedad de que estos proveedores entreguen un certificado de calidad de verificadoras independientes con la propia autorización de Indecopi. Indudablemente toda la labor de fiscalización en estos lugares, porque efectivamente lo que han habido son informes periodísticos, no han habido otro tipo de acciones, han habido informes periodísticos todos juntos en la misma semana y efectivamente un inusual interés, digamos, en una circunstancia como consecuencia de los hechos de Redondo. Esto inmediatamente generó el conjunto de las medidas de fiscalización de estos locales, ¿no? Dentro de las medidas está todo lo que es un programa nacional de capacitación a los comités de alimentación. Yo señalé también ante la Comisión de Salud y de Fiscalización del Congreso de que se hace poco por invertir en esa fase, que en general es la más peligrosa. Es la más peligrosa porque se manejan millones de toneladas de alimentos, no se maneja. Un alimento no es la preparación de un día, no es la preparación en una casa, ¿no? Hay medidas, efectivamente, estamos planteando nosotros la necesidad, frente al caso de que es la tasa contaminada la que causa la muerte, la necesidad de entregar utensilios, digamos, hacer una homogenización de utensilios. Es importante saber que tanto en el vaso de leche como en los comedores populares son las madres las que ponen las cocinas, ponen las ollas, ponen los recipientes, ponen las tazas. Hay colegios que también los hacen. Pero nosotros entendemos que el Estado tendría que homogenizar. Si estos programas son gratuitos, si el trabajo voluntario de las madres es el único que lo saca adelante, necesitamos aportar en la homogenización de estos utensilios para que solo sean utilizados efectivamente para lo que tienen que ser utilizados. Ministra. Hay un conjunto de otras medidas, la trazabilidad de los alimentos, desde que se recibe hasta que llega indudablemente al menor, ¿no? El tema de los propios recursos económicos, se requieren recursos económicos para invertir en estas otras partidas que tienen que ver no solamente con la entrega, que tienen que ver con fiscalización, que tienen que ver con educación, que tienen que ver con módulos y por supuesto hacer el seguimiento de estos casos, ¿no? Lo que parece ser cada vez más claro, escuchando además al ministro Curburneo, es que el Ministerio de Inclusión Social comienza a tomar cada vez más cuerpo, parece ser un ministerio que puede ser muy poderoso y comienza a quitarle al MINDES algunos de sus programas. Y ya comienzan a aparecer las voces que comienzan a decir, entonces el Ministerio de la Mujer, ¿para qué? ¿No es cierto? La pregunta es, ¿hay que defender el Ministerio de la Mujer a capa y espada? ¿Es una necesidad? ¿O usted estaría de acuerdo a transar la posibilidad de convertir el Ministerio de la Mujer en una dirección dentro de otro ministerio? Yo voy a salir a defender el Ministerio de la Mujer. Y es importante señalar que hay voces muy particulares que han señalado que se cierre, como hay otras voces que han señalado que de ninguna manera. Por lo tanto, estamos ante 3 ministras que han dicho que se cierre y estamos ante otras 3 que han dicho que de ninguna manera. Yo creo que esa defensa del Ministerio de la Mujer la van a dar las mujeres desde todos los espacios de ese país. Porque efectivamente el Perú está entre aquellos países que ha construido una arquitectura de género que tiene su máxima expresión
en un ministerio que es un ministerio rector de la política de equidad, de la política de igualdad. Ese ministerio atiende además a niños, atiende a los adultos mayores, atiende a tercera edad, tiene la rectoría de los niños, las niñas y los adolescentes, tiene la rectoría de las personas con discapacidad, es decir, tiene toda la rectoría de las políticas de igualdad, ¿no? Entonces, es un ministerio fundamental. Desde siempre, efectivamente, supimos que el programa de FONCODES y el programa de PRONA se irían al otro ministerio. Nunca estuvieron antes en el MINDES. Podemos recordar que en la creación del MINDES nunca fue diseñado así, fue diseñado en otra lógica. ¿Pero usted imagina un desborde popular de mujeres en defensa de su ministerio? Yo no creo que vaya a haber un desborde popular. Lo que va a haber es una canalización de la voluntad de las mujeres por hacer que este ministerio se respete. Las mujeres están organizadas en un conjunto de gremios, de organizaciones, el movimiento, digamos, de el conjunto de mujeres que trabajan en las políticas de género que van desde la Universidad Católica, las diferentes universidades del país, las diferentes expertas, las diferentes organizaciones no gubernamentales, las diferentes coordinadoras de los derechos, efectivamente porque estamos hablando ante los derechos de las humanas. Y yo creo que eso es fundamental y tiene que ser un organismo rector transversal a la totalidad de las políticas del Estado. Eso es lo que cumple. Es decir, si el Estado va a generar programas de empleo, el MINDES es el que tiene que velar porque en ese empleo proporcional a la población económicamente activa femenina ingresen mujeres. Solo así superaremos estrategias de subsistencia por estrategias de productividad basadas en el empleo, en el ingreso, en la demanda. Asimismo, tienen que velar porque haya equidad salarial. Asimismo, tienen que velar porque en el Consejo Nacional de Trabajo entre sus titulares haya mujeres. Eso por poner el ejemplo de lo que sería, digamos, el enfoque transversal en el Ministerio de Educación. Esto requiere de un organismo rector. Algunos críticos podrían mencionar, bueno, pero todos los temas que usted está mencionando son inclusión social. Entonces, eso podría verse en el Ministerio de Inclusión Social como un aspecto más y no necesariamente como un Ministerio de la Mujer aparte. Por supuesto que sí. Para ver, expliquemos muy sencillamente esto. Pongámonos en el escenario de que acabó el mandato del presidente Ollanta Humala dentro de 5 años, que el programa de la inclusión fue magnífico y que erradicó al 100% la extrema pobreza, ¿no? Que hoy día tiene, digamos, una tasa aún muy significativa, ¿no? Entonces, que en el Perú ya no calificaremos los segmentos sociales como A, B, C, D y E. Supongamos que el segmento E no existe ya, porque fue erradicado y se superó al 100% la pobreza extrema. Podemos tener el segmento desde el A hasta el D. Eso no garantiza equidad de género. Es decir, un programa de inclusión para erradicar pobreza no garantiza equidad de género porque tanto en el segmento A como en el segmento D podemos seguir teniendo mujeres asesinadas por su pareja por razones de género. No lo mirará el Ministerio de la Inclusión. Podemos tener todavía, efectivamente, entre campesinos y campesinas, ambos pobres, ya no en el segmento E, sino en el D, pobres, pero una subordinada al otro. Una subordinada al otro, es decir, todos tienen la condición de pobre, pero uno tiene la posición de subordinada frente al otro. Esto se tiene que modificar con enfoques específicos que aborden la igualdad entre los géneros. Entonces, esto no se aborda desde el enfoque de erradicación de la pobreza, que son enfoques totalmente diferentes. Pero fíjese, ¿no? que hay exministras del MINDES que dicen, ¿no? Ya no de Virginia Borra, pienso en principio en ella, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo no quiero calificar particularmente a ninguna de las ministras, pero digamos, hay ministras que no han expresado los intereses de género de este país. Hay ministras que no han expresado, digamos, lo que son las necesidades básicas de las mujeres, ni los intereses estratégicos de las mujeres, y que se han limitado en muchas oportunidades a considerar a las mujeres como carenciadas. No tienen comida, no tienen agua, no tienen luz, no tienen vivienda, son tratadas como pobres, como carenciadas, no como ciudadanas con iguales derechos. Y por lo tanto no se han abordado otros intereses de las mujeres que tienen que ver con una mayor representación digamos, en lo que es la expresión política, una mayor participación en los consejos de coordinación local, en los consejos de coordinación. No han velado, porque no haya inequidad salarial, no han velado por la erradicación del analfabetismo de la niña, no han cumplido con su función efectivamente. Ahora, Entonces, ahí hay discrepancias en cómo
Una mujer no necesariamente representa los intereses de género. Una mujer puede reproducir el machismo más que nadie, ¿no? Y se es reproductora de machismo. Y entonces no vamos a hacer una evaluación de las gestiones y de las ministras de ninguna manera, pero efectivamente no basta con ser mujer para en el Perú representar los intereses de género. ¿Hay compromisos internacionales respecto a eso? Porque yo estaba leyendo, pero yo no sé si es un compromiso realmente legal, firmado, qué sé yo, pero estaba leyendo que la existencia del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social se trata de un compromiso internacional del Estado peruano asumido en la conferencia de Beijing en 1995. ¿Qué tan fuerte también puede ser un compromiso internacional? Bueno, los compromisos internacionales indudablemente son políticas orientadoras para el mundo. Recordemos, digamos, que un presidente se hizo presente en la cumbre de Beijing a ratificar que las mujeres tendríamos el máximo organismo. Por lo tanto, digamos, hay una contradicción en aquellas que señalan que hoy por hoy se disuelve el Ministerio de la Mujer. Entonces, hay compromisos internacionales. Los compromisos internacionales, unos son vinculantes, otros no lo son, pero digamos, tenemos un compromiso ante la nación, sobre todo, de que esa institucionalidad exista. Lamentablemente, esta institucionalidad perdió mucho peso porque olvidó su rol rector de la política de género en el país, que es un rol transversal a la defensa de la igualdad en los otros 17 sectores. Pero, ministra Naranjo, su defensa sólida del Ministerio de la Mujer puede estrellarse con el deseo de algún sector político de sacarla. Si no procede a través de la censura o los mecanismos constitucionales, una buena forma de deshacerse de usted es deshacerse del ministerio. ¿Usted es consciente que su permanencia en el ministerio puede generar eso? Estoy consciente de que se está utilizando ese mecanismo. En la medida que no se ha producido la interpelación, en la medida que la censura está en curso y no sabemos cuáles son sus resultados, efectivamente se ha planteado entonces que se disuelve el Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer va a perdurar más allá de mi gestión. Así que no tengo ninguna duda en relación a eso. No me cabe duda de que el movimiento de las mujeres organizadas, desde todas las corrientes que ahí se expresan, van a defender esa institucionalidad del Estado peruano. Usted ha mencionado un tema importante y es que, bueno, se está a la espera de la censura, porque por más que se hayan utilizado distintos términos, interpelación o presentación del informe, el tema es que hay pedido de censura. El gabinete en pleno ha dicho que la va a respaldar. Sin embargo, Freddy Otárola, congresista de la bancada de Gana Perú, ha mencionado que no la van a respaldar, que no la van a blindar. Eso ha dicho. Eso me parece muy importante que no se me blinde. Yo creo que es una posición absolutamente correcta, porque hay que enfrentar cualquier proceso, ya sea legal o ya sea político, y el fundamento para salir adelante frente a estas situaciones no son los blindajes, son efectivamente la atención a las demandas. Han sido atendidas las 17 preguntas. El pliego interpelatorio para mí no era una obligación de responder, en tanto iba voluntariamente, y entonces no solamente he hecho una apreciación de los hechos, sino además se atendió a esas preguntas, y me parece, digamos, un acto absolutamente políticamente responsable que no existan blindajes, ¿no? Yo creo que esas son posiciones que tenemos que descartar y que indudablemente, en fin, es importante que se sustente los argumentos de la censura para ver si esta procede o no. Indudablemente estaremos pues en el marco de la ley nosotros. El presidente de la República la ha llamado, le ha dicho: ministra, tiene usted todo mi respaldo, no se sienta intimidada, siga adelante, ¿o no ha habido esto? Hemos tenido una larga reunión con el presidente de la República ayer, cuando los medios suponían que yo iba a estar en otro lugar, cosa que no era realidad, yo no estaba convocada, y efectivamente con el presidente hemos tenido como agenda central cómo siguen los programas, cómo aprobamos el conjunto de la reestructuración del PRONA, cómo enfrentamos otras situaciones para el lanzamiento de la pensión 65, es decir, la agenda ha sido cómo continuamos trabajando de la mejor manera, efectivamente, para que no se produzca ningún tipo de error, porque sabemos que seremos mirados con lupa, ¿no? Y efectivamente esa es una necesidad de seguir afirmando un trabajo positivo, un trabajo correcto, un trabajo dentro de lo que tenemos que hacer. Es decir, la ha ratificado, siente que la ha ratificado por supuesto, en el puesto. sí, por supuesto. Muy bien. Eso es un, digamos, es un espaldarazo, usted, pero porque claro, una cosa es sigamos trabajando, no pasó nada, otra cosa es decir, Aída, aguanta, defiéndete, ¿no es cierto? Son dos mensajes, ¿no es verdad? Y me ha dicho también protégete. ¿De quién?
¿De quién, ministra? No vamos a decir de quién, pero efectivamente hay que aguantar. La campaña no ha terminado y efectivamente vamos a salir a defendernos. Es decir, espera más ataques. Espero más ataques, o sea, no han terminado. Estoy preparada. ¿Más ataques contra usted, contra su entorno? Sí, se centran en la persona, como yo he dicho en el Parlamento. Lamentablemente el debate no estuvo centrado en cómo resolvemos el PRONA, en cómo estas circunstancias no se vuelven a producir, en cómo reparamos a las víctimas, en cómo actuamos de manera más pronta para que el conjunto de la autoridad social esté ordenada. Y el cuestionamiento se centró en la persona de la ministra, en sus características, virtudes o defectos. Entonces, indudablemente, la caracterización fue de defecto total, no de reconocimiento de virtud o mérito alguno, ¿no? Entonces, el tema no ha acabado, el tema va a continuar, el presidente sabe también que va a continuar, y efectivamente nos tenemos que preparar para que el tema continúe. Muchas gracias. Muy bien, ministra. Por haber estado con nosotros. Ustedes, Muy amable por esta larga conversación. muy buenos días. Conversábamos con Aída García Naranjo, ministra de la Mujer, y vaya que hemos hablado sobre varios temas, así que ha sido largo y tendido. Y bueno, igual le reiteramos la invitación porque todavía el caso de la censura no ha terminado, así que estaremos conversando más adelante. Muy bien, muchísimas Hasta luego, gracias. ministra, Muy buenos días. Hacemos una pausa.